A ver, vean esta cifra. $2.250.000. Esto es lo que un hombre ganó en la bolsa en tan solo 18 meses, empezando con casi nada. Pero lo más increíble de verdad no es la cantidad de dinero, es quién lo ganó. La persona detrás de esta hazaña no era un genio de las finanzas ni un corredor de Wall Street. Era un bailarín de fama mundial. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo diablos lo hizo? Bueno, vamos a desglosar su historia. Para entender su éxito, primero tenemos que entender al hombre. Su historia, la verdad, empieza lejísimos de la Bolsa de Nueva York. Les presento a Nicolás Darvas. Nació en Hungría y aunque, fíjense, estudió economía, la vida lo llevó por un camino completamente diferente. Huyó de la guerra y junto a su hermana se reinventó como bailarín profesional. Y aquí, ojo, está la primera clave de su carácter, la disciplina. Se la pasaba entrenando más de 8 horas al día. Esa misma tenacidad, esa misma determinación sería la clave de todo más adelante. Y su entrada al mundo de las inversiones fue, pues, casi una casualidad, un accidente. Corría el año 1952, y en lugar de efectivo, los dueños de un club le ofrecieron pagarle con acciones de una pequeña minera. Él aceptó, medio regañadientes, invirtió $3,000, y luego, con sus giras de baile y todo el ajetreo, prácticamente se olvidó del asunto. Pasan 2 meses y él, por pura curiosidad, agarra un periódico y se da cuenta de que, ¡boom!, sus acciones se habían ido al cielo. Las vendió de inmediato y se embolsó una ganancia de casi $8,000. Para él fue una revelación. Se dio cuenta de que había ganado más dinero en un par de meses, sin hacer prácticamente nada, que en años de giras de baile agotadoras. Ese fue el momento que lo cambió todo. Pero a ver, seamos honestos, esa primera ganancia fue suerte de principiante. El verdadero camino hacia los $2 millones no fue para nada una línea recta. Al contrario, estuvo lleno de errores, de pérdidas de dinero y de lecciones aprendidas a la mala. Aquí es donde su disciplina de bailarín entra en juego. Se obsesionó, se metió de lleno a estudiar, se leyó más de 200 libros sobre los mercados. Pero al principio, como le pasa a muchos novatos, cayó en la trampa. Operaba por emoción, seguía corazonadas y, claro, acumuló una pérdida tras otra. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Cada error, cada peso perdido, se convirtió en una regla de oro. Aprendió a ignorar a los supuestos expertos, a no confiar ciegamente en los consejos de los corredores y, lo más importante, a desconectarse del ruido, de los rumores y de los dichos populares de Wall Street. Descubrió que era mucho mejor concentrarse en una sola acción fuerte que intentar hacer malabares con 10 al mismo tiempo. Y esta frase suya lo resume todo. De verdad, ilustra perfectamente su cambio de chip. Pasó de echarle la culpa a otros por sus pérdidas a tomar el 100% de la responsabilidad. O sea, entendió que el ego es tu peor enemigo en esto. Si te equivocas, lo admites, vendes, asumes la pérdida y a lo que sigue. Y como suele pasar, de uno de sus peores fracasos nació su más grande genialidad. Una pérdida bastante dolorosa lo forzó a ver el mercado de una forma completamente diferente, y así fue como nació su famoso sistema. Resulta que invirtió en una empresa que, en papel, se veía perfecta, pero se desplomó. Y ahí fue cuando le cayó el 20. Dijo, a ver, voy a dejar de obsesionarme con el por qué sube una acción, los reportes, los dividendos, y me voy a enfocar únicamente en el cómo se mueve el precio. Se dio cuenta de que las acciones no suben en línea recta. Lo que observó fue que las acciones que iban para arriba se movían en patrones, como en escalones, como si estuvieran atrapadas dentro de una caja. Subían hasta un punto, luego bajaban tantito y se quedaban rebotando en ese rango durante un tiempo, antes de romper hacia arriba y formar una nueva caja en un nivel más alto. Es súper sencillo, piénsenlo así. Cada caja tiene un techo, que es el punto más alto al que llega antes de rebotar para abajo, y un suelo, que es lo más bajo que cae antes de que la vuelvan a comprar y suba. La acción se queda como rebotando entre estos dos puntos. Entonces, ¿cuál era la jugada? Muy simple. Identificar una de estas cajas y poner una orden de compra justo un poquito arriba del techo. Si la acción rompía ese techo con fuerza y volumen, esa era la señal. Era el momento de comprar, apostando a que estaba iniciando su camino hacia la siguiente caja, a un nivel de precio superior. Simple, pero brutalmente efectivo. Y aquí es donde la historia se pone de película. Darvas no desarrolló ni aplicó este sistema sentado en una oficina de lujo en Wall Street. No, lo hizo mientras viajaba por todo el mundo, casi completamente desconectado de todo. A ver, tratemos de imaginar el escenario. No había internet, ni hablar de gráficos en tiempo real en una pantalla. Nada de eso. Su única herramienta era una revista financiera semanal que muchas veces le llegaba con días o hasta semanas de retraso.
Para comprar o vender tenía que mandar telegramas a su corredor, un proceso lentísimo que podía tardar horas o incluso días. Y lo curioso es que Darvas vivió en carne propia la diferencia. Cuando intentaba operar desde Nueva York, rodeado del ruido, del pánico, de los rumores, perdía dinero, se sentía abrumado. Pero cuando estaba lejos, en un hotel en París o en un barco en Asia, con información a cuentagotas, su mente estaba clara y tomaba mejores decisiones. O sea que, irónicamente, sus aparentes desventajas fueron su arma secreta. La falta de información en tiempo real lo obligó a hacer exactamente lo que su sistema necesitaba para funcionar: ignorar el ruido y las subidas y bajadas del día a día y concentrarse únicamente en la tendencia grande, en la foto completa. La distancia le impuso la disciplina. Y así fue como, con un sistema elegantemente simple y esa disciplina de acero forjada a distancia, este bailarín húngaro hizo lo que los expertos decían que era imposible. Y entre el 57 y el 59, su sistema fue una máquina de hacer dinero. Identificó empresas en industrias que estaban despegando, como la tabacalera Lorillard o Thiokol Chemical, una empresa clave en la carrera espacial. Él quizá no sabía de cohetes, pero sí entendía algo mucho más poderoso: el sueño del futuro que movía a la gente. Simplemente siguió sus cajas, una tras otra, hasta que en 18 meses su cuenta superó los $2.250.000. Imagínense el shock en Wall Street. Cuando la revista Time publicó su historia, el establishment financiero no daba crédito. Un bailarín, venciéndolos en su propio juego, imposible. Pensaban que tenía que haber trampa. De hecho, el fiscal general de Nueva York abrió una investigación oficial, convencido de que todo era un fraude. Pues se pusieron a investigar y no encontraron absolutamente nada. Cada telegrama, cada orden, todo estaba en regla. No había trampa, no había información privilegiada. Su éxito se debía a una sola cosa: un sistema lógico aplicado con una disciplina que rayaba en lo sobrehumano. Darvas era simplemente un genio de la disciplina. Y esta frase, de verdad, resume toda su filosofía. Él demostró que para ganar, a veces no necesitas estar en el ojo del huracán. De hecho, necesitas estar lo suficientemente lejos para que el caos no te arrastre. Y la historia de Darvas nos deja con una pregunta que hoy es más relevante que nunca. Vivimos ahogados en información, notificaciones, noticias de último minuto, datos por todos lados. Y uno se pregunta, ¿será que la mayor ventaja, como lo demostró un bailarín hace más de 60 años, no es tener más información, sino tener la disciplina para saber qué ignorar